Bueno, tenemos dos opciones. Arranco, ¿te parece, Martín, hablando un poco de psicoanálisis? Y después podemos pasar a lo que estaba preparado. Un poco lo que yo planteo en la clase, que ustedes van a poder ver, ¿no es cierto?, es, primero, de vuelta estamos en esta primera unidad que es un poco teórica, un poco, digamos que la idea es que adquirir algunos conceptos, por eso hemos ya habilitado el diccionario, digamos, en la plataforma, el glosario, para que ustedes vayan subiendo allí términos propios de un área del conocimiento científico por allí que, bueno, si bien lo han venido manejando probablemente en APS-1 o en Introducción a la Medicina o Medicina y Sociedad, aquí adquiere un carácter un poco más personalizado, si ustedes quieren, en el sentido de que lo que vamos a analizar justamente es ese vínculo terapéutico entre médico y paciente, ¿no? Y la pregunta es si el psicoanálisis tiene, o la psicología en general en principio, qué es lo que puede aportar al análisis y al entendimiento de este vínculo. Y si nos ponemos a ver quizás desde todas las teorías, ¿no es cierto?, que la psicología ha ido desarrollando a lo largo de su historia y fundamentalmente en el siglo pasado y en lo que va de este siglo, dejemos la psicología clásica, dejemos lo anterior, digamos, al origen de la psicología como ciencia, están muy fuertemente vinculadas, indudablemente, ¿no? Si bien yo estudié en una facultad que era de filosofía y humanidades, nada que ver con que fuese salud o medicina, digamos, hoy las facultades de psicología tienen una independencia, digamos, respecto a otras unidades académicas, y en algunas partes del mundo están dentro de las facultades de ciencias de la salud o de medicina específicamente también. Entonces, dentro del grupo de teorías que ustedes van a tener un material bibliográfico allí, que es un texto introductorio, donde presenta brevemente las diferentes escuelas, corrientes y demás. Hay dos que por allí, digamos, nos van a permitir, a medida que vayamos avanzando, dar por lado algunos términos, algunos conceptos respecto a lo que vamos a ir analizando, ¿no? Y una de ellas es una teoría que excede a la psicología, que va a toda la ciencia, que es la teoría general de los sistemas o teoría general de sistemas, pero dentro de esta digamos, teoría general de sistemas, tenemos que la teoría de la comunicación humana, por ejemplo, ha tomado de estos principios sistémicos para analizar el proceso o el fenómeno de la comunicación humana. También la terapia familiar ha también tomado, digamos, dentro de la psicología, la idea del sistema y el concepto y el funcionamiento del sistema para considerar a la familia como un sistema. Y también podemos considerar a los equipos de salud como sistemas. De hecho, hablamos de sistema de salud en general, pero muchas veces hablamos de sistema de salud, pero es muy difícil comprender y analizar un proceso de manera sistemática, ¿no? Y por otro lado, otra corriente que a nosotros, teoría, mejor dicho, ¿no es cierto?, que a nosotros nos parece importante, y que esta en realidad surge dentro de la medicina, y es como chupada por la psicología, ya que los médicos en su momento no le daban mucha bolilla a Freud, es el psicoanálisis, ¿no? Bueno, decir que Freud, ustedes ya sabrán, Sigmund Freud, fue un médico de ascendencia judía que nació cerca de Viena, luego de pequeño se crió en Viena, estudió medicina y por estas cuestiones de la vida, ¿no? Se dedicó, primero inició una línea de investigación y luego la tuvo que dejar y se dedicó digamos, a la atención de pacientes y básicamente se interesó por la neurología. Entonces, Sigmund Freud trabajó con varios digamos, autores, como escrito también, pero básicamente médicos que eran muy reconocidos en su época, tanto en Francia como luego en Viena, y que, digamos, recibían o sabían, o su línea de investigación era las pacientes histéricas o la histeria, digamos, ¿no? Como
patología prevalente en aquella época victoriana del principio del 1800, principio del 1900, ¿no? Digamos, como para sintetizar un poquito esta primera etapa, en aquel momento se consideraba que la histeria básicamente era una enfermedad que afectaba al sexo femenino. De hecho, la palabra viene de histeron, que significa útero, y presentaba como ciertos enigmas a la neurología de aquella época, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que no había mucho avance tecnológico como para poder hacer un diagnóstico neurofisiológico, digamos, más concreto, pero sí lo que observaba Freud y los médicos con los cuales él trabajaba, ¿no es cierto?, era que ciertos síntomas, ¿no?, por ejemplo, una parálisis de un brazo, una imposibilidad de tomar agua, una ceguera, ¿no?, no tenían un correlato o no tenían en sí una base, mejor dicho, neurológica, vuelvo a repetir, con los instrumentos que en esa época existían. Por lo tanto... Algo orgánico no había. Exactamente, no había algo orgánico, no había un daño nervioso, ni un daño en el área motora, sino que lo que había era como una negación de la paciente a mover el brazo, por ejemplo, ¿no? Y se traducía en una parálisis, una verdadera parálisis. Entonces Freud dedujo que si no había una causa neurológica, tenía que haber una causa psicológica, ¿no? El origen tenía que ser otro, digamos. Y comenzó a investigar en este origen junto con Breuer, Breuer, este médico, practicaba la hipnosis, digamos, utilizaba la hipnosis como, que también estaba de moda en esa época, como un método catártico, ¿sí?, un método, digamos, de descarga, donde se llevaba a la paciente a una situación de somnolencia, digamos, se le tenía que hablar, se la trataba de llevar a una situación que posiblemente hubiese sido traumática para la persona, y luego de esta catarsis la persona como que se aliviaba, ¿no es cierto?, y se curaba, entre comillas, o sea, desaparecía el síntoma. El tema era que a posteriori la persona o volvía con el mismo síntoma o volvía con otro síntoma, ¿no? Estoy resumiendo muy rápidamente, ¿no? Entonces Freud ve que la hipnosis, además él no era, se dice que él no era buen hipnotizador. Hay una serie en Netflix que dice lo contrario, Freud, justamente se llama. No es, una serie malísima. Bueno, pero... No la vean porque... Plantea otro origen del psicoanálisis, no oficial, ¿viste? Moni? Sí, sí. A Magalí le gustó. A Magalí le gustó. Claro. Porque ahí se plantea que justamente parecería que Freud era buen hipnotizador, solo que circunstancias políticas del momento lo llevaron... Tenía mala fama. Claro, exactamente, lo llevaron a demitir de esa forma de trabajar y dedicarse a otro modo. Bueno, de esto no hay ningún registro, por lo menos en principio, oficial de que haya sido así como está planteado en la serie de Netflix. Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? Bueno, les sigo resumiendo este cuentito, esta historia. Entonces, en síntesis, Freud pasa, digamos, de este proceso, de esta forma de tratamiento a través de la hipnosis y de otros tratamientos que había en esa época, ¿no?, para los pacientes mentales, a generar un espacio, ¿no?, y acá viene quizá el primer aporte que el psicoanálisis hace a la medicina, de escucha del paciente. ¿No? Se dice que en un momento un paciente se le plantó a Freud y le dijo, en vez de hablar tanto usted, en vez de preguntarme tanto, déjeme que yo hable. Entonces Freud dijo, bueno, hable. Y fue digamos, generando lo que él llamó después el método de la asociación libre, ¿no?, que consiste en dejar hablar al paciente de lo que se le venga a la mente, por así decirlo, asociando libremente con la hipótesis de que en esta asociación libre se van a ir como
y a través de, digamos, intervenciones que el psicoanalista va a ir haciendo, interpretaciones, preguntas, demás, se va a ir produciendo esta catarsis por un lado, y también se va produciendo digamos, un conocimiento, o sea, una toma de conciencia, ¿sí?, por parte del paciente de aquellos procesos que pudieron haber generado una situación traumática. Vuelvo un poquito sobre esto. Esto no pasaba en la hipnosis. ¿Qué pasaba? Era como que la paciente, como estaba dormida, recordaba, pero luego no recordaba que había recordado. Como estaba dormida, no recordaba que había recordado. Por lo tanto, no podía elaborar conscientemente lo que le había pasado. Esto lo lleva a Freud a plantear que, como dije antes, ¿no es cierto?, las causas de una enfermedad como era la histeria no solamente eran psicológicas, sino que también no eran inconscientes para el sujeto, ¿no? Entonces él plantea, si bien ya filósofos como Nietzsche hablaban del inconsciente en el individuo, o fuerzas violentas y animales, digamos, en los hombres o en el ser humano, Freud retoma este concepto de inconsciente y se dice, Freud descubre la importancia que tiene el inconsciente, digamos, en la vida del sujeto. Freud llega entonces a plantear la hipótesis de que muchos de nuestros actos, por no decir casi todos nuestros actos, tienen una motivación desconocida para el sujeto. ¿Sí? Que en un punto está desconocido. No significa que somos zombies que tomamos decisiones sin tener en cuenta todo lo que nos rodea ni las circunstancias en las cuales vivimos, sino que a veces hay decisiones, sobre todo aquellas que impactan fuertemente en nuestra vida o en la vida de otros, que a veces escapan, digamos, a una clara conciencia de por qué estamos decidiendo, diciendo o haciendo determinada cuestión en nuestra vida, o repitiendo, ¿no? Javier, sí, quizás como aporte, seguramente lo habrán visto en el ciclo introductorio, hasta ese momento, imaginemos, ¿no?, que Freud estaba viviendo finales de la era victoriana, 1890, y hasta no muy poco tiempo históricamente hablando, la humanidad venía de un modelo de pensamiento en el cual Descartes plantea el famoso cogito ergo sum, o sea, pienso luego existo, en el cual el pensamiento, la conducta consciente, era todo, generaba todo lo que uno puede manifestar, expresar, ser, decir, era todo consciente, o sea, yo soy consciente de todo y todo lo puedo. Después, en esa lógica de pensamiento objetal, digamos, viene Kant, viene Hegel, y empieza a haber algunos resquebrajamientos con la filosofía de Nietzsche y otros. Y viene este fulano, llamado Freud, que toma algunas cuestiones de la filosofía de Schopenhauer, sobre todo representación y voluntad, o voluntad y representación, y se da cuenta de que hay algo más allá de la conciencia, y algo más allá de los objetos, y hay algo más allá de lo que yo hago. Y empieza a introducirse en este camino de si hay algo que es consciente, hay algo que está por debajo, subconsciente o inconsciente. Y empiezan a trabajar con esa lógica de lo que sería lo que algunos llaman el modelo de conflicto. O sea, hay algo que está consciente, algo que está inconsciente, y están chocando permanentemente. Y de esa manera se estructura, o sea, porque pese a que Descartes pensaba y luego existía, escuchaba las bombas y de los cañonazos que estaban rodeando Bélgica, que todavía no era Bélgica, y sentía miedo, pese a que pensaba y era consciente, y manejaba el mundo a través de la conciencia. O sea, había algo que le subyacía. No digo más de eso. Martín, me da pie justamente a plantear algo que está allí en la clase, ¿no? Que Freud, justamente respecto a esto que vos decís, él habla de 3 golpes al narcisismo de la humanidad.
a lo largo de la historia, ¿no? El primer golpe lo da Copérnico, porque hasta el momento digamos, hasta el surgimiento, por así decirlo, de la teoría de Copérnico y del descubrimiento de él, la religión, digamos, y todas las ideas que giraban y todas las suposiciones y demás acerca del mundo, indicaban que el mundo era el centro, ¿no? Y que todo giraba alrededor del mundo. De hecho, todavía un resabio de eso cuando decimos el sol sale por el este y se pone en el oeste. Es mentira, digamos, ¿no? O sea, tendríamos que decir, ahora nosotros estamos viendo al sol por el este y ahora nosotros estamos viendo al sol por el oeste. Pero, digamos, Copérnico da el primer golpe al narcisismo de la humanidad diciendo, no somos el centro del universo, ni menos aún somos el centro del sistema solar, somos un planeta girando alrededor de una estrella y hay otros planetas y demás, ¿no? Bien, dice Freud, todavía al ser humano le quedaba creer y pensar que era el rey de la creación, ¿no? O sea, te he puesto aquí en la tierra para que domines los mares, domines la tierra, comas de los frutos, menos del fruto del bien y del mal. O sea, del árbol del conocimiento, de ese no podés comer. El hombre, el ser humano, era, digamos, el rey de la naturaleza. Hasta que llegó alguien que anduvo por acá, ¿no? Por acá, por la Patagonia, descubriendo algunas cosas que todavía podemos descubrir y podemos ver. Y dijo, no, parece que acá no es que el mundo fue creado así y, digamos, los perros como los vemos hoy son igual que los perros como que vivían hace 5.000 o 10.000 años, ¿no? Y el hombre, por lo tanto, si todos los seres vivos van modificándose en función de una necesidad de adaptarse, van mutando, van cambiando, ¿sí? El ser humano también, ¿no? Porque no deja de ser un animal. Entonces Darwin dijo, no, el ser humano es un eslabón más en una cadena evolucionista, una cadena que evoluciona, digamos, ¿no? Quizás nosotros seamos los prehistóricos de un ser humano que viva dentro de 10.000 años, y que sobrevivimos ahora a Putin y a ¿cómo es el de Estados Unidos Nacional? Bueno, al ser humano le quedaba todavía esto que recién trajo Martín, ¿no? Bueno, por lo menos somos dueños de nuestros actos, somos dueños de nuestros pensamientos, todo lo que decidimos está en función de la razón, así debe estar pensando Putin, digamos, ¿no? Todo lo que decide en función de la razón, de razonar, de pensar, y llega el psicoanálisis y dice, el tercer golpe del narcisismo de la humanidad es, muy por el contrario, digamos, como dije al principio de la clase, muchas de nuestras decisiones, muchos de nuestros pensamientos, muchos de nuestros sentimientos escapan al control consciente, ¿no? Y más allá que luego los podamos razonar, motivan muchas veces nuestra conducta, nuestro comportamiento. Y justamente está dominado por fuerzas que el individuo desconoce. Vuelvo un poquito sobre los orígenes como para cerrar este primer momento del psicoanálisis que también Martín acaba de comentar, digamos, ¿no? Y que tiene que ver entonces con que Freud descubre, por así decirlo, o plantea, mejor dicho, una hipótesis, ¿cierto?, acerca de procesos inconscientes basado en la observación de los pacientes, o sea, en síntomas psíquicos o síntomas mentales, basado en la interpretación de los sueños. Freud en el año 1899 publica su primer libro que se llama La interpretación de los sueños, donde él dice, bueno, el misterio de los sueños se ha develado, ¿sí? Él dice, los sueños lo que hacen es procesar o ser una vía, él le llama la vía regia, es una vía para que contenidos inconscientes afloren a la conciencia con poca resistencia, digamos, ¿no? Estamos hablando de los contenidos oníricos, o sea, de las imágenes que experimentamos al momento de soñar, ¿no? Y
Y que bueno, y que los sueños entonces tienen esta función, por un lado, de comunicar al soñante cuestiones que le son inconscientes, que lógicamente no se comunican de una manera directa, se comunican de una manera camuflada, y por eso es otra parte, digamos, que el psicoanálisis va a plantear, es el análisis de los sueños en los pacientes, va a permitir develar algunos contenidos inconscientes. Y por otro lado, Freud se fija en la vida cotidiana. Freud era un gran observador. Freud escribió toda su obra en base a los casos clínicos que él tuvo, digamos, ¿no? Y a observar la realidad, y lógicamente se tuvo que leer mucho. Él lo escribió todo manuscrito. No quería la máquina de escribir. Imagínense. ¿Cuántos tomos son de Morocco? Creo que 25. Bueno, Freud, el otro, digamos, en el otra conducta o comportamiento humano que se fija, se da cuenta que pueden estar expresando contenidos inconscientes, son los actos fallidos, lo que él llama actos fallidos, lapsus linguae, olvidos, etc. En un libro que se llama Psicopatología de la vida cotidiana, él interpreta que el chiste tiene una relación con el inconsciente, por ejemplo, ¿no? Que cuando uno dice un chiste, una broma, una cargada, quizá inconscientemente está queriendo decir otra cosa, o quizá está queriendo decir lo mismo, pero con menos fuerza, por así decirlo, ¿no? Sin dañar al otro, sin lastimarlo, pero habría que ver hasta qué punto inconscientemente o preconscientemente existe ese deseo de molestar al otro o dañarlo o hacer una broma, etc. Los olvidos, por ejemplo, ¿no es cierto?, olvidarme la llave de mi casa. Bueno, ¿qué será? Un psicoanalista me diría, bueno, vos no querés volver a tu casa, porque si te olvidás la llave, no querés entrar a tu casa. O olvidarme un libro en la casa de una amiga, de un amigo. Bueno, habrá un deseo de volver. ¿Por qué le dejo algo tan preciado? ¿No? Serán preguntas que un psicoanalista, que yo no soy psicoanalista, haría, ¿no? Entonces, los síntomas, los sueños y la vida cotidiana, los actos fallidos, los lapsus linguae. El lapsus es decir una palabra por otra, ¿sí? Sí. Los olvidos, ¿no? O sea, estamos acá haciendo un análisis psicológico, quiero que quede claro, ¿no? La neurociencia y la neurofisiología nos va a decir que pueden ser otros los motivos. Acá lo que estamos analizando son estas manifestaciones psíquicas de esos procesos que Freud en su momento no podía quizás a ciencia clara determinar, ¿no? Bien, entonces, el psicoanálisis es una teoría acerca del ser humano. El psicoanálisis es una técnica terapéutica que surge dentro de la medicina para tratar aquellas patologías que en su momento la medicina no puede dar respuesta, y lógicamente después se traslada a todo lo que llamaríamos trastornos de origen, trastornos mentales, por así llamarlo, ¿no es cierto? O la psiquiatría clásica o la psicopatología clásica de su momento. Freud la analiza desde otro lugar, ¿no? Mantiene la misma psiquiatría clásica, la misma clasificación que existía en esa época, pero le da como otra interpretación. Y es una forma de ver el mundo, por así decirlo, ¿no? Es una teoría acerca, lo que dije al principio, teoría acerca del ser humano respecto a esto que venimos diciendo, ¿no? A que existen procesos inconscientes, etcétera, etcétera. Pero también termina siendo una teoría que invade toda la cultura, por así decirlo, sobre todo en Occidente, ¿no? El arte, la pintura, la música, diferentes ciencias, diferentes interpretaciones del mundo encuentran en aquel momento, ya estamos hablando ya de 1920, 1930, ya cuando el psicoanálisis comienza a difundirse por todo el mundo, elementos como para incorporar a su, digamos, a su obra, por así decirlo, ¿no? Así, un representante muy claro es Salvador Dalí, que era un admirador de Freud, ¿no? Un pintor surrealista, que, bueno, todos sus cuadros en algún sentido tratan de magnificar estos procesos, estas imágenes inconscientes, que a veces vienen
como en los sueños de forma natural, a veces también pueden venir como en la psicosis, como síntomas, o a modo de alucinación, a modo de delirio, o a veces también pueden venir por intoxicaciones, digamos, ¿no? O imágenes generadas a partir de el consumo de tóxicos que reducen un poco esta represión, esta limitación, y entonces contenidos inconscientes invaden la conciencia del sujeto. ¿Cuál es el primer aporte que yo había quedado en esto y después lo quiero retomar ahora? En aquel momento yo entiendo, y digamos, vinculado a algunos autores que también lo plantean, lo que Freud está tratando, o lo que Freud está haciendo, es cambiando la mirada del médico, o la mirada médica, mejor dicho, por la escucha. ¿Sí? O sea, está como cuestionando esta mirada que no podía dar respuesta a este síntoma, ¿no? La parálisis, la ceguera, etc. Y está poniendo en el lugar de la mirada la escucha. O sea, está dando un espacio al paciente que hasta el momento no tenía. Está... Uy, perdón. Está, digamos, y esto trae, digamos, luego en la técnica psicoanalítica, ¿no es cierto?, que la consulta médica o la consulta psicoanalítica no puede durar 5 o 10 minutos, la consulta psicoanalítica tiene que durar, bueno, en la época de Freud era muy estricto todo, ¿no? Era 40 minutos, 50 minutos. Freud analizaba a sus pacientes una vez por día, o sea, 7 veces a la semana, 5 veces por semana. Todo, digamos, la técnica fue cambiando, se fue adaptando, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo. Y luego todo lo que tiene que ver con la interpretación de estas enfermedades que llevan, vos corregime, Martín, en tal caso, por ahí tenés un poco más de conocimiento respecto a esto, en lo que son las enfermedades que hoy llamamos psicosomáticas, en lo que es el componente psíquico del sufrimiento orgánico, ¿no es cierto?, la interpretación incluso psíquica de la enfermedad orgánica, o sea, incluso hay hasta determinadas clasificaciones de personalidades que tienden a determinado tipo de patología médica, digamos, ¿no? O, por ejemplo, accidentarse, o, por ejemplo, a operarse reiteradas veces, ¿no? Todo esto, digamos, son las primeras aportes que el psicoanálisis puede hacer, digamos, a la medicina, ¿no? Siendo Freud, vuelvo a repetir, un médico. Y bueno, la teoría psicoanalítica adquiere, primero, tiene mucha resistencia dentro de su propio contexto, por supuesto, y comienza a tener aceptación en otros países del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, en Inglaterra. Freud viaja a Estados Unidos y cuando viaja con Jung, y cuando están llegando, hay una anécdota que dice que Freud le dice a Jung que estos no saben, o sea, refiriéndose a los norteamericanos, ¿no? Estos no saben que le traemos la peste. O sea, vamos a venir a dar vuelta todas las concepciones que ellos tenían, todo el paradigma médico hegemónico que reinaba en ese momento, ¿no? No obstante, se dice que Freud fue bastante bien recibido en Estados Unidos. También se lo invitó acá a la Argentina, pero no sé, no vino. Bueno, Mónica, ¿estás hablando? ¿Estás con el...? No, ahora sí. No, que en Estados Unidos hubo escuelas de psicoanálisis, que fueron los culturalistas, claro, en el cual está Sullivan, Karen Horney, que toman más aspectos sociales de la teoría de Freud. Digamos, fue una escuela importante, es una escuela importante en Estados Unidos. Exactamente. Otra escuela es la escuela inglesa, Melanie Klein, ¿no? Winnicott. Tratan más el psicoanálisis infantil. Anna Freud, la hija de Freud, que fue quien digamos, Freud vivió en Viena toda su vida hasta que llegaron los nazis, hasta que Alemania invadió Austria, y él pensaba que siendo Freud, a él no le iban a hacer nada.
Y la tuvo que Gestapo, salir, tuvo que salir. claro, exactamente, 2 veces, se cuenta que 2 veces la Gestapo ingresó a su casa, ¿no? Requisó todo, él no se quería ir bien, ella estaba enfermo, tenía cáncer de mandíbula, y Ana Freud, la hija, lo convence, o lo lleva, indudablemente tenía más de 80 años, lo lleva un poco a la fuerza a Londres, y Freud muere en el exilio en Londres, producto del cáncer, ¿no? Y hay otra anécdota, digamos, que Freud dice que en la Edad Media, que la humanidad había avanzado mucho, porque en la Edad Media lo hubiesen quemado a él, y ahora en realidad ahora estaban quemando sus libros. En realidad lo hizo al revés. Ahora porque queman los libros de Freud, ¿no? Ahora porque Freud era judío. Ahora están quemando mis libros. Tenemos suerte que la humanidad haya evolucionado, porque en la Edad Media me hubiesen quemado a mí. Y lo iban a quemar. Si Ana no lo sacaba de allí, Freud estaba equivocado, digamos, ¿no? Además, Freud era en sus orígenes neurólogo, siguió siendo neurólogo, y dejó abierta la posibilidad para que otros continúen sus estudios, digamos. Y Tal cual, hoy los últimos libros. claro, y hoy con la neurobiología, digamos, muchas de las teorías de Freud, digamos, pueden verse en la neurobiología, ¿no? Muchas de estas cosas que otros siguieron su camino. Exactamente. Digamos, hoy por ahí Freud tendría que haber revisado bastante sus teorías, porque Sí, la neurobiología fue comprobando otras cosas también. Sí, quizás como cosa cabal, un poco todo esto que venía diciendo Javier, y sumar el concepto de que fue como concepto la primer teoría de la mente en la humanidad. Y eso dio pie a crear nuevas teorías y nuevas formas de interpretar cómo funciona nuestro pensamiento y cómo funcionan nuestras relaciones, que llevó a descubrir nuevas cosas que pusieron en jaque la misma teoría que inició todo este proceso. O sea, obviamente el puntapié inicial tuvo sus errores, pero fue un proceso exitoso de transformación de todo lo que ha sido desde 1900 en adelante, la relación entre humanos, el tema de ponderar estas cuestiones que no son objetivas sino subjetivas, y brindó herramientas a todos los campos, ya sea de la sociología, la misma psicología, la medicina, muchísimos negocios, entre otros. Y además también podemos ver cómo las enfermedades, y fundamentalmente las enfermedades mentales o psicológicas, también fueron cambiando con la época. Digamos, los síntomas fueron cambiando. Hoy en día no vamos a ver una persona histérica con crisis de conversión. Es muy difícil. Por ahí tiene otras conductas, otras manifestaciones, pero no las que tenía en la época victoriana, digamos, ¿no? Como que la enfermedad es un proceso y se va, digamos, y va tomando cuestiones sociales también y se va adaptando a sus épocas. Tal cual. Sí, sí. Bien, esto que vos, retomando lo que vos decías, Mónica, vinculándolo con la neurobiología y las neurociencias, ¿no? Creo que uno de los últimos artículos que él escribe es un proyecto para neurólogos, y quedan puntos suspensivos. No se sabe si él lo deja así como para abierto, digamos, o si, bueno, él no pudo seguir escribiendo y por eso el editor puso puntos suspensivos, ¿no? Bien. Sintéticamente, luego cuando veamos el tema personalidad, allí vamos a entrar ya en conceptos más, en esto que decía Martín, la teoría de la mente, en poder explicar la primera y la segunda tópica del aparato psíquico, ¿no? O sea, que nos va a permitir comprender desde la teoría psicoanalítica cómo funciona el psiquismo humano, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Seguramente han leído cosas de Freud, o en alguna otra asignatura, o en la secundaria han visto algo de Freud o del psicoanálisis. Sí, aparte, Si quieren, profe, yo, sí. por ejemplo, seguro algún otro compañero lo habrá hecho. El año pasado hubo un seminario de salud mental y yo, por ejemplo, lo hice, entonces algo nos dieron de estos temas y me imagino que por ahí algún compañero más también lo hizo, no sé.
Bien, perfecto. Entonces estamos bastante... Bueno, los seminarios son optativos. Claro, claro. Por eso digo, por ahí alguno más de acá pudo haberlo hecho. Bueno, si no hay preguntas sobre lo que venimos desarrollando hasta aquí, Martín, si vos querés continuar con lo que tenías preparado. A ver, orientame por dónde se comparte o Los tenés tres que compartir. puntitos, los Sí. tres puntitos, ahí te va a salir compartir pantalla, después tenés que hacer un clic en la pantallita y ahí compartir. Y vos no te vas a poder ver, así que Ah, bueno. si algún estudiante quiere hacer una pregunta, le vamos a pedir que interrumpa, Y digamos. yo lo que voy a hacer cada tanto, voy a hacer la gran Iván el Loco, ya que estamos con el tema de Rusia. Voy a salir y voy a preguntarle al azar a alguno de los alumnos que están conectados. Así vemos si están, porque si no es como muy silencioso todo. Sí, es como hablar. Che, me parece que estás vos como administrador y no veo... No, sí podés, creo que podés. Dice pizarra, cambiar pantalla, aplicaciones visuales, subtítulos, notificación de problema. Y acá dice presentar... a ver, Perdón. Es la flechita. acá, sí, en la La flechita. flechita, presentar Compartir, perfecto. Chararán. Ahora sí. F5. Ahí se ve. Sí, perfecto. Perfecto. Yo no me veo más. ¿Ves? Bueno, vamos, no va a ser al viejo estilo que veníamos acostumbrados, va a ser una cosa corta como para guiarme en lo que vamos a ir charlando. Y nos vamos a detener en esta primera filmina que trata de representar un poco estas 4 palabritas que están puestas arriba, que es proceso, salud, enfermedad, atención y cuidado. Y quizás en esto hay que entender, ¿no?, que toda esta serie de palabras, salud, enfermedad, que son un binomio, atención, cuidado, que son otro binomio, están claramente definida por estas 4 otras palabras que están debajo, que tienen que ver con actores y que tienen que ver con acciones. Sí. Perdone que lo interrumpa, pero nosotros no vemos lo que usted está presentando. O sea, vemos el PowerPoint, digamos, sin el modo presentación. ¿Ah? ¿Qué pasó? Vamos. Gracias por... Bueno, hay alguien que está ahí. Ocultar, vamos a... Pero la copita yo veo, o sea, no lo veo como presentación. Claro, lo no veo... se ve en pantalla completa. Eso. Claro, poner la copita abajo, la copita de presentación. Vamos para acá. Dentro del PowerPoint la copita. Vamos a dejar de presentar, vamos de vuelta. Ver toda tu pantalla. No salió. En una ventana. Ahí está. Perfecto. A ver ahí. ¿Siguen igual o no? Ponele ahí dentro del PowerPoint, hace clic en una copita que hay abajo. Eso hice, Javier. Se ve igualmente Pero Ricardo. el costado, igualmente se ve, yo lo veo, no sé. ¿Ahí se ve más grande por lo menos? ¿O no? Yo lo veo. No sé si soy Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Si no se puede, buscamos alguna otra forma. Bueno. ¿El alumnado ve algo o no ve nada? Vemos, profe. Sí, se ve. Perfecto. Vamos con la segunda filmina entonces. Ahora yo no puedo ver lo que estaba viendo. Esto de los Zoom son hermosos. Cliquear en la 2, si estás viendo el PowerPoint. Vamos a vuelta.
¿Cambió de Filmina? No. Pon el cursor en la Filmina 2. Ahí está. ¿Ahí cambió? Bueno. Sí. Bueno, un poco lo que estaba diciendo era esto de los dos binomios. Por un lado, salud enfermedad, por el otro lado, cuidado y atención. Y un poco la idea de ir charlando con ustedes es ir transparentando algunas posiciones, ¿no? Con respecto a estas palabras. ¿Alguno de ustedes recuerda alguna definición de enfermedad? De la OMS, A ver, ¿qué es la enfermedad? un estado de completo bienestar físico, mental y social, creo que era. La enfermedad. Bien. Estado A ver. de tu bienestar. Perdón, la salud. Ah, Bueno, por eso, la pregunta es en referencia a la enfermedad. ¿Qué entiende o sea, no es necesariamente una definición de libro, ¿qué entienden ustedes que es la enfermedad? Había una que era el desequilibrio de la triada ecológica, Bueno, bien, un del desequilibrio. huésped, del medio ambiente y la gente pasajera. Bien, otra. El desequilibrio de los humores. Bien, Y también había una que decía que era la ausencia de la salud. bueno, o sea, puede ser definida por un desequilibrio de algo, por la irrupción de otra cosa o por la ausencia de algo que estaba. Hasta ahí uno podría pensarlo, ¿no? Entonces, tanto la salud como la enfermedad son una construcción. O sea, si es un desequilibrio, tiene que haber una concepción de equilibrio. ¿Se escucha hasta ahí? Sí, profe. Sí, pero Bien. perfecto, Martín. Y hay una construcción, hay una concepción tanto de una persona como de una persona que está dentro de esa sociedad o de esa trama social, que a su vez esa sociedad está en relación a una trama cultural. Entonces, uno podría decir que en ese binomio salud-enfermedad hay una construcción sociocultural de lo que se entiende la enfermedad. Un poco lo estuvo planteando Mónica y Javier en cómo se fue presentando, por ejemplo, este cuadro que era la histeria, que había detectado Freud. La histeria en la época victoriana se manifestaba de una manera y la histeria en el siglo XXI se manifiesta de otro. De hecho, hasta se llama de otra manera. Ya no, el término histeria como concepción diagnóstica médica no se utiliza. Y los procesos de cuidado y atención también son unas construcciones. ¿Ustedes cómo se imaginan que era el sistema sanitario en el medioevo? ¿Alguno? ¿Cómo era? Poniendo todo en una balsa y lo largaban al mar. Puede ser. Y no me sorprendería, profe. Alguno de los alumnos, a ver qué se imagina, que estamos hablando de la época en que había caballos, había feudalismo. ¿Cómo piensan que eran los sistemas de atención de esa Yo época? creo que tampoco tenían un concepto de enfermedad en realidad, o sea, creo que, no, pasa que no me acuerdo bien en los tiempos, en qué año, pero Sí. creo que lo que decís es más viejo porque incluso creían en la generación espontánea, o sea, es como Ajá. que no tenían un concepto del microorganismo, entonces la enfermedad era como un castigo divino, entonces, bueno, ya no había como algo como existe ahora. como que Claro. la atención sanitaria pasaba por lo... Religión. creo, no me acuerdo la verdad bien, estoy como Paula, no me acuerdo muy bien cómo eran todos los procesos, todos los momentos, digamos, de la historia, pero pasaba por la iglesia, digamos Claro. así. Querías sanar, tenías que ir a la iglesia. Lo religioso, claro. Bueno, es un Incluso- método terapéutico para la época. incluso, profe, creo que había lugares para irte a morir. O sea, para no enfermar a la población, entonces te aislaban y te morías en Yo en diría- otro lugar, yo o sea, diría fuera que de la ciudad. Más que terapéutico es un castigo, la enfermedad, un castigo divino, o sea, no es terapéutico. Ujú. Bien, o sea que había En una este caso. concepción distinta del cuidado. Sí.
con respecto a lo que tenemos ahora. O sea, eso ha cambiado la historia, con lo cual nuestra sociedad en algún punto ha construido un modelo diferente de atención y de cuidado. De antes de castigo y reclusión a un proceso de atención y cuidado. Sí. En eso tiene mucho que ver, ustedes lo dijeron, la iglesia. Vamos a ubicarnos. Nosotros estamos impregnados de la historia y de la cultura occidental, judeocristiana, y mucho de lo que digamos, aunque no nos demos cuenta, va a estar impregnado de esa historia. Entonces, por ejemplo, los modelos de producción, de cuidado, tienen mucho que ver con la historia de los monasterios. O sea, si uno mira la historia de los monasterios y cómo evolucionaron y cómo esto fue construyendo y constituyendo las distintas instituciones, desde una escuela a un pabellón carcelario, a un hospital, toman modelos parecidos. Bueno, vamos al siguiente rengloncito, que es la mediación. Hubo en este proceso individual, sujetos o personas que fueron elaborando lo que les pasaba, esto del padecimiento. Entonces tuvieron que mediar con otras personas modelos de relación y modelos de construcción de eso que les pasaba, que para quizás hoy no es enfermedad y quizás para hace 300 años sí, quizás lo que hoy se cura con ibuprofeno, ayer o hace 400 años con tinturas de mercurio, o con sanguijuelas, y fueron de alguna manera constituyendo pequeños saberes que se fueron acumulando a través de la historia de la humanidad y que de alguna manera modificaron nuestro saber, nuestro estatus de vida y también nuestra subjetividad. ¿Se escucha hasta ahí? Sí, profe. Bueno, y en esto, en esa subjetividad, en eso que va pasando, en algún punto, como hay una mediación y hay una relación con otros, hay un pedido. Y como hay un pedido, hay una búsqueda en algún punto de cuidado o de atención. Si uno piensa en la definición de cuidados, es como muy amplia. De hecho, la definición actual de atención incluye cuidado. Bien. El cuidado históricamente en esta sociedad viene muy ligado a un rol específico y a un género en particular que viene rápidamente en los últimos 200 años empoderándose de un montón de otras actividades, acciones y revalorizándose y ocupando un lugar predominante en la sociedad contemporánea o moderna. ¿Tienen idea de qué me estoy refiriendo? ¿No se escuchó? Yo me perdí, profe. Bueno, esto del cuidado. La primera respuesta, Martín. Claro, esto del cuidado, ¿a qué personas o a qué género está ligado históricamente? Al género femenino. Bien. Históricamente tuvo ese rol. De hecho, si volvemos de vuelta a los monasterios, tenía un rol específicamente de las monjas. Después, en Malta aparecieron otras mujeres que también brindaron cuidados en las guerras, y así apareció los primeros escuadrones de enfermeras y empezaron a aparecer un montón de situaciones de cuidado. Siempre estuvo muy ligado a esta cuestión. Hoy nos damos cuenta de que no, de que en el proceso de cuidado y de atención hay muchos más que solamente ese género. Y hemos empezado a reconstituir esa trama del cuidado en la sociedad, y también aparecen cuidados nuevos y también descuidos de lo que antes estaba ocupado por un determinado espacio. Con lo cual, los pedidos de ayuda que se hacían en el medioevo son distintos de los que pedimos hoy, y los procesos de recepción, de atención, son distintas de las que dábamos antes. Como claramente dijeron,
En el medioevo nadie iba al médico y hoy podemos ir al menos a hacernos atender en caso de una contingencia a una guardia. ¿Se entendió hasta ahí todo este hilo que fuimos haciendo del proceso de atención? Cuidado, salud, enfermedad. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, yo mencioné un poquito esto de la cultura. Ahí hay unas definiciones que si quieren las pueden leer ahora, pero les pregunto al azar. Alguien que se anime, ¿qué entiende cada uno o dos por lo menos de los alumnos? ¿Qué entienden ustedes por cultura? ¿Qué es para ustedes la cultura? La cultura es una creencia de una sociedad o de un grupo de personas, se me ocurre. Para mí es un conjunto de cosas que definen a una sociedad. O sea, como que lo marcan y, qué sé yo, por ejemplo, la cultura en el caso de Argentina del asado. El asado de los domingos. Es algo que en Italia no pasa. Como que culturalmente lo tenemos acá en Argentina. Como que nos define de alguna forma. Bien, o sea que si decimos que la cultura son esas cosas que nos definen, o esos rasgos, o esas ideas que definen las conductas y que de alguna manera son como una red que nos sostiene, pero a su vez nos retiene, nos sujeta y nos hace sujetos, ¿se entiende hasta ahí? La cultura es eso que está invisiblemente conectando a todas las personas de una sociedad y que tiene una lógica muchas veces de poder. Bien, van a encontrar las culturas hegemónicas, las culturas asimiladas. ¿Por qué? Porque son como redes. Y las redes se transmiten y a su vez muchas veces nos atrapan en cuestiones. Y es muy complejo romper esta red invisible que de alguna manera pregna todas las cosas que vamos haciendo en la cotidianidad de forma inconsciente. Hay alguien que en algún momento asimiló el inconsciente colectivo con estas definiciones de cultura, pero están ahí. Y aunque no nos demos cuenta, de alguna manera repetimos estos modelos culturales que nos enmarcan. ¿Y por qué hablo de todo esto? Porque venimos hablando de un proceso, o sea que hay una cuestión histórica, venimos hablando de dos binomios de salud e enfermedad, y dijimos que la cultura bastante va modificando las concepciones a través del tiempo. Y todo esto para llegar a una filmina media extraña. Más que las palabras que están puestas ahí, lo más importante de esta filmina son las 4 rayitas que están al costado, que explican esas palabras. Es el momento en que yo me vuelvo loco y le doy más relevancia a 4 rayitas. Y yo les pregunto, de esas 4 rayitas, ¿qué es lo normal? ¿Y qué es lo anormal? Lo anormal. Se murieron. En relación, o sea, no sé con qué relacionarlo, no entiendo, sinceramente. Bueno, la pregunta es esa. ¿Qué es lo normal de esas 4 rayitas? ¿Dónde está lo anormal y lo normal? Es que justamente, claro, ahí entendí. Es que no existe lo normal, según la mirada de cada uno. O sea, lo normal o anormal va a ser según quien lo mire. Muy bien, muy bien. O sea, uno podría decirse que esas 4 rayitas son un límite. Hasta ahí llegó el desvío estándar y de ahí para allá es lo menos probable o lo menos frecuente, sería lo anormal, por una cuestión de frecuencia. Yo llegué a esta filmina y estas 4 rayitas estaban, por lo cual es natural, eso es así, eso es normal, que estén ahí. O sea, eso sería un modelo más de lo biológico, de lo filogenético. Genéticamente estaban ahí y son naturalmente que estaban ahí, el árbol estaba ahí, el humano estaba ahí, eso es lo natural. Por ley, las leyes, ¿qué son? ¿Alguien se atreve a decir? A veces socialmente por un grupo como lo normal, digamos.
Claro, es el límite, es Ah, una frontera. Vieron que los mapas, las fronteras se marcan con puntitos. Bueno, nuestras 4 rayitas. O sea, de la derecha de la rayita es normal, o decimos que es ilegal, o decimos que no se debe, y de las rayitas a la izquierda decimos que es lo que se debe, lo que se puede. ¿Y eso quién lo hizo? ¿Quién lo definió? una sociedad. Claro. Y una sociedad que tiene ¿qué es la trama invisible de la sociedad? ¿Qué es eso que lo Un sujeta? pensamiento colectivo, digamos, ¿no? Tal cual. Pensar lo mismo o sentir lo mismo. O por lo menos una mayoría Claro, o un grupo dominante, tal cual. ¿bien? Que impone su saber. Hay un filósofo que habla del poder comunicacional en el siglo XX-XXI. O sea, no importa la verdad se construye. Entonces vos podés repetir un montón de cosas y por frecuencia construís una verdad, que esa verdad vendría a ser como una normalidad. Claro. Y después, como último punto, lo subjetivo. O sea, va a haber gentes o personas que no les va a generar molestia porque están en equilibrio con sus situaciones, sus enfermedades, sus patologías, y no les es anormal tener lo que tienen. Y a otros sí, que teniendo menos que ese que tiene más, le molesta y él se siente distinto, anormal. Y para poder hablar de todo esto y qué hacer con las personas que están de un lado o del otro de estas 4 rayitas, la sociedad pasó por muchas cosas y pasó por muchos horrores e hizo muchas, hablando en criollo, muchas macanas, históricamente, socialmente, culturalmente. ¿Alguien ubica lo que pasa en octubre, cerca del 12 por ahí? Sí. El día de la 1490. diversidad cultural, ¿no es? Bien, ¿y cómo se llamaba antes? El día de la raya. Ajá. ¿Y cómo se llamaba mucho tiempo antes? ¿Cómo se imaginan que era para 1942? Perdón, 1492. El día que encontraron a gente de otra raza. No sé. ¿No era el descubrimiento de América? El descubrimiento de América, o el descubrimiento de tierras que nos iban a hacer ricos. Eso seguramente habrán pensado esa gente que llegó y venía a ver qué hacía con esas esos 3 barquitos, y venían a buscar oro y riquezas. ¿Y qué habrán pensado esas personas que estaban en ese lugar? Y que veían esos 3 barquitos que estaban llegando. ¿Qué habrán pensado? ¿Alguien se puede poner en situación? Y una amenaza, creo yo, entre otras cosas. Como nuevas personas con tecnología, bueno, no sé si tecnologías, pero nuevas personas con otra ropa, otro código de vestimenta, con armas y demás, y yo creo que yo tendría miedo. ¿Cómo? No, Digo, no como escuché. si bajaran ahora una nave de extraterrestres, entonces sería como que era distinto, y no sé, a mí me daría un toque de miedo antes de, qué sé yo, no sé. Tal cual, no, seguramente fue una cosa así. A algunos les dio como que era la divinidad que venía llegando, o eran una amenaza, o venían a darnos la guía, o lo que sea. Claramente estaban tan perdidos como los que estaban en el lugar y como estamos nosotros. Y de ese proceso se fueron produciendo lo que se llaman las asimilaciones culturales de los pueblos latinoamericanos. Y hice todo este rodeo por el término asimilación. Cuando algo es hegemónico y en una relación de poder, asimila a otras culturas o asimila a otros saberes. Claro. Y eso es una forma de relación que van a encontrar permanentemente y que van a decir, pero que nosotros estamos hablando de salud y enfermedad, estamos hablando, esto es la cátedra de relación médico-paciente, ¿y qué tendrá que ver con esto? Porque el médico históricamente es un representante social y tiene un rol social,
y muchas veces termina juzgando en estos puntos de las 3 rayitas, y alguien lo definió así claramente cuando arrancó la filmina. El punto de vista, la cosmovisión. Según uno no pretende de que salgan todos con la misma cosmovisión, pero por lo menos que se planteen si eso que están juzgando desde su lugar de mirada están así. Con eso ya, eso sería fantástico. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí el que estuvimos charlando? Sí, Bien, por lo menos uno entendió. Gracias. Bueno, llegamos al... Todo el mundo ya debe haber escuchado el modelo médico hegemónico. En realidad, el modelo no es médico, sí es hegemónico. ¿Por qué digo que no es médico? Porque no solo los médicos son hegemónicos. Lo digo siendo médico. Así que me debe pegar por varios lugares a mí, seguramente. Y en este modelo hegemónico versus los modelos no hegemónicos o hegemónicos, está en contraposición lo que ya estaba, o lo tradicional, o lo originario, versus esto que yo les decía que es nuestro modelo occidental judeocristiano. Son las ciencias que van a estar dominando el campo del saber versus lo que vinieron haciendo hasta hace muy poco tiempo atrás, o siguen haciendo en algunos lugares, que es denostar y devastar los saberes ancestrales de los pueblos de cada lugar, poniendo como supremacía y como orden de poder que lo oficial del saber en salud es solo de las ciencias de la salud. Y por eso les digo este tema de las cosmovisiones y de lo normal y de cómo uno tiene que replantearse a veces estas cuestiones. Mientras que el médico o los modelos, y no solo los médicos, los modelos hegemónicos apuntan hacia una funcionalidad y hacia un elemento bien político productivo de la producción, hay otros modelos que apuntan al equilibrio, a la relación un poco más saludable con uno y uno mismo y uno con el medio ambiente, sin depredarlo. Cuando apuntan a modelos de cuidado, nosotros en las ciencias de la salud apuntamos casi siempre dentro del modelo hegemónico lo hospitalocéntrico como una herramienta que rápidamente sale a resolver problemas, versus otros sistemas más tradicionales apuntan a la red y a la comunidad. ¿Preguntas sobre esto? ¿O hasta este punto? No, pero... No se estén durmiendo. Son cortitas igual, ya estamos casi para terminar. Bueno, ahí tenemos en un hermoso cuadrito, dentro de los modelos de atención y cuidado, un poco lo que veníamos charlando hasta ahora. Tenemos 3 avalados por las ciencias occidentales y uno que es el que marcábamos recién. La hegemonía está puesta, si uno se pone claramente a charlar lo que es un modelo hegemónico, ya sea el biomédico, el psicosomático, el biopsicosocial, son modelos hegemónicos. Quizás no es el modelo médico hegemónico clásico que van a leer en el libro, pero un poco la idea es instarlos a que revean estas cuestiones y de dónde vienen estos mandatos de saber respecto de otros, por ejemplo, el método ancestral. ¿Ustedes conocen algún método ancestral de la zona, por lo menos de la Patagonia? No. Los maté. Tiro, no sé si está bien, pero el tema de los chamanes y todo eso. Ajá, ¿y de dónde vienen los chamanes? Tú me mataste, ni idea. Bien. O sea, supongo que de los pueblos de... Uy, ya iba a decir un... No, me callo porque me traigo aquí. Me equivoqué, sí. Andrés Juárez, perdón Martín, Andrés Sí. Juárez dice que sí que conoce Listo, a ver. una intervención, a ver. Lo está escribiendo. Bueno. Bien, de donde soy, hace poco se armó un hospital intercultural. Mira qué bien. No puedo hablar por el micrófono.
Ah, bueno. Bueno, ¿alguien escuchó de eso? De un hospital intercultural. Sí, lo Sí, escuché. sí. A ver, ¿y qué alguien, aunque toquen de oído, cuéntenme? Tiene que ver Sí. con la cultura mapuche. Con la cultura mapuche y bueno, y lo que nosotros conocemos como medicina. Pero es como una mezcla de los dos. Eso entendí yo, ¿no? Pero por ahí no es así, no sé. ¿Está bien? Lo intercultural suena por ahí. Bien, el hospital... Martín, mirá, Sí. disculpame Martín, porque acá André también pone, están todas las medicinas alternativas ahí. Bien. ¿Será así o a qué llamamos medicina alternativa? ¿Entrará dentro de la... El Reiki podría ser, porque yo escuché que el Reiki en algunos hospitales se hace. No sé si acá en Argentina, pero puede ser que en Europa, o no sé dónde, pero yo sé que en algún lugar ¿En lo vi Ruca Choroy se hará Reiki? No creo. Qué buena pregunta. Bueno, un poco la idea es que se miren al espejo y se den cuenta lo occidentalizados que están. Exactamente. Ya tanto que nos fuimos para Oriente. Claro. Y de hecho, si volvemos a la filmina de atrás, ¿cómo se llamaba la institución que está ahí en Ruquechoroy? Alguien lo dijo por ahí. ¿Alguien lo puede repetir? Lo escribieron aquí, Hospital Intercultural. Bueno, pueden dividirlo en dos, hospital intercultural. Si miran, También sí. Cata dice que es de la Araucanía y que allí también hay un hospital intercultural. Bien, pero fíjense cómo la hegemonía necesita poner un nosocomio, hospital, y recordar a la población que es intercultural. O sea, ¿se entiende lo que trato de plantearles? ¿O ya se enojaron todos y se fueron todos y no lo puedo ver que se acaban de salir todos de la... Sí, plantea que es algo diferente. Están quedando pocos, Martín. Te digo que están quedando pocos. Bueno, no importa, quedan una, dos, queda una. 34 somos. Bien, bueno, venimos bien, que no baje. Bueno, lo hago rápido, así salimos de este momento incómodo para la audiencia. Bueno, el modelo biomédico se va a apoyar justamente la biología, van a aparecer las cuestiones como el bacilo de Koch, elementos bien agudos, la triada epidemiológica, y va a aparecer lo que es la patología como elemento. Es algo que se tiene. Bien. Una sensación o algo en el cuerpo que se tiene. Un bicho que lo tenés. Y en ese modelo, inicialmente, de hace casi 2 siglos atrás, el paciente era la famosa, el pedazo de órgano, si se quieren, el hígado. Es justamente donde empieza el nacimiento de la clínica. Les recomiendo Foucault, que tiene un libro cortito, lindo. Y empiezan a aparecer las especialidades, las disciplinas, porque había que empezar a conocer qué pasaba con cada una de estas cosas que estaban generando patología. Después aparece el psicosomático, un poco lo estuvo hablando Javier, que aparece la psicología y aparece la herramienta de padecimiento, que es lo que el sujeto siente que tiene, y aparece la cuestión de la calidad de vida. Ya antes era vida, muerte, y aparece ahora la calidad de vida. Y empiezan a aparecer otras disciplinas. ¿Bien? Y el paciente dice ahí, se pone en posición de experto porque es lo que le decían a Freud. O sea, te habla mucho. Déjenos hablar. Entonces, el experto es el paciente, es el único que sabe lo que le está pasando. Y después, mucho más moderno, es el proceso de salud, de enfermedad, biopsicosocial, en el cual aparece el modelo sociológico, en el cual aparece una concepción mucho más acabada de lo que es la enfermedad, y es lo que uno puede esperar de eso que le pasa a uno. Y entra la sociedad con los determinantes sociales, por ejemplo, saber leer, escribir, tener un trabajo,
agua potable, cómo esos elementos sociales que no son específicamente elementos propios de la biología influyen de manera directa en el proceso de enfermedad o de salud. Y ustedes van a ver que aparecieron 3 elementos: disciplina, multidisciplina y transdisciplina. Las disciplinas es lo específico, la multidisciplina es más de una disciplina abordando a la misma situación, y la transdisciplina es cuando estas múltiples disciplinas se pueden asociar para generar nuevos saberes o saberes conjuntos. Y al lado, nuestra queridísima medicina tradicional o ancestral. Javier habló de sistemas de salud. El sistema es esto, es todas las partes. Por ejemplo, hoy en esta aula virtual somos un mini sistema, un sistema micro, en el cual nos vamos relacionando y entre todos generamos esto, que es el aula virtual, en la cual escuchan a personas que hablan, se los intenta hacer participar, porque desde esa globalidad lo que se pretende es tener una funcionalidad que es aprender algo. Bien, estoy leyendo las características que están al costadito, y que naturalmente, porque hay entropía, los grupos empiezan a disgregar y pierden objetivos y cada vez vamos a ser menos. Pero si participamos ustedes y participamos nosotros, hacemos sinergia, y ese saber que ustedes tienen se suma al saber que yo tengo y todos sabemos más. Bueno, y estas cuestiones que están al costadito, si las pueden ver, es un poco el resumen de las características de los sistemas y cómo de estas relaciones aparecen también modelos psicológicos, en el cual, modificando partes, modificas un todo. Y a su vez, si ustedes van a alguna institución, pueden llegar a decir en algún momento: acá son todos iguales. ¿No les pasó alguna vez? Sí. No, todos fueron a cosas muy diferentes, parece. O se fueron todos. ¿Hay alguien ahí? Todos iguales en la forma de pensar, no sé, o cómo. ¿Qué sé yo? Vos vas a rentas. Y en rentas vas y te quedan mirando todo así como atrás de la línea. ¿Y usted qué quiere? Y te atienden todo así con un tono monocorde, medio golpeado, te sacan rápido. ¿Nunca les pasó Sí. en alguna institución? Y Sí, que vos yo- vas por otra vez a la misma institución, te atiende otro y te atiende igual. Bueno, Sí, totalmente. bueno, ¿quién es el que se ríe porque no puedo ver? Yo. Bueno, Es yo, verdad. encantado. Yo. ¿Querés contarnos tu experiencia? Están compartiendo porque seguramente todos tenemos algún registro de algún hecho así. Amparo, Paula. Sí. Bien. Bueno, eso es la morfogénesis, que en grupos se llama sintalidad. Qué linda palabra para decir morfogénesis. ¿Qué quiere decir? Que creamos la misma forma, las mismas formas. O sea que así como la parte puede cambiar el todo puede cambiar la parte. Y Vieron eso- que las personas tienen personalidad, las instituciones también. Eso es la Totalmente, sintalidad. pero eso también a todo nivel, o sea, a nivel gobierno, a nivel facultad, es así. Sí, sí. Tal cual, porque las instituciones que vos llamaste recién a mención, gobierno, universidad, hospital, sistema de salud, ¿por qué cosas está compuesta? ¿O por qué elementos está compuesto? ¿La que habló recién o el que habló recién? Pasa Claro. por personas, o sea, por más que Muy bien, por suene muy personas. obvio, pero No es tan obvio, Mirá que yo conozco mucha gente que hace gestión y parecen que tratan cosas en vez de personas. es verdad. Lo que pasa que, bueno, eso es muy profundo ese tema, o sea, lo que pasa es que uno por ahí se automatiza, o sea, en algunos trabajos, no los justifico, pero considero que
que se automatizan y se olvidan que del otro lado hay una persona. Y eso pasa incluso en el ámbito médico. Muy bien. En todos los ámbitos, Sí. porque es una forma de protección. ¿De Es protección un de límite. quién? Del que está atendiendo. Hola, sí, buenas tardes. Lo llamo de Claro. Quería comentarle que estamos tratando de venderle, aunque usted no quiera, un producto que no le interesa. Y Claro, es todo como el que tomás mundo. una distancia. Yo puedo Sí, entender bueno. del vendedor, o sea, el vendedor puede tomar una distancia porque es diferente, pero hay Ujú. otras profesionales que no podés tomar una distancia porque tu trabajo es diferente, entonces ahí es cuestionable. A ver, ¿cómo cuál es el diferente? Un psicólogo, un médico, los que son servicio social, los asistentes social, Ujú. tienen funciones que tienen que ser empáticos, o sea, si no son empáticos lo tienen que trabajar, en mi criterio, ¿no? Ajá. ¿Y No, qué porque pensás eso que...? igual no tiene que, perdón, no tiene que ver con esto que usted dice, profe, de la personalidad de la organización de la que estés hablando. O sea, si vos a un lugar, se me ocurre, si vos estás trabajando en un hospital y todo el servicio en el que trabajas tiene la misma onda para atender, como que un poco te mimetizás con el resto, o sea, Sí, terminás laburando igual que el resto. Se me ocurre, no Bien. sé. Sí, es que termina pasando eso, se contagia. sí. Y la gente también pone límites porque se quema, porque le pasan cosas, porque son personas que trabajan con personas. Y que tienen dificultades y que a veces le pasan un montón de cosas y empieza a deteriorar eh, por sostener algo, empieza a deteriorar su calidad de trabajo. Bien. Y en eso hay que ser muy reflexivo. Bien, porque hay una funcionalidad, alguien lo dijo por ahí, hay una funcionalidad y cuando uno no puede ver para qué está, se aplica el segundo punto que es la entropía y el grupo empieza hablando en criollo, empieza a ser cualquiera. Los grupos de trabajo empiezan a maltratar a la gente, los servicios que daban una calidad de atención empiezan a caer, Aparte, porque sí. dejan de trabajar en grupo, digamos, o sea, lo que se pierde es el grupo, me parece. No, son un grupo. Lo Un que grupo pierden no es... funcional, que para mí no Exacto. es grupo. Digamos, si un grupo no sirve, no es grupo. Para mí, digamos. Aunque sí, podría ser un grupo que no Perdón, sirve sigue para siendo nada. grupo, solo que va a ser, perdón, no quiero Sí, aclarar sí. esto. Sí, Va a seguir siendo grupo, sí, solo sí. que va a ser un grupo disfuncional en el mejor de los casos, patológico en el peor de los casos, Sí, digamos, ¿no? es verdad. Exactamente. Pero, Está bien. Ahí está la filmina de después, ¿no? Que es un grupo. bueno, pero podemos, eso si Pero, querés, sí, Martín, eso eso si querés lo podemos retomar cuando retomemos también el tema de equipos de trabajo, equipos de salud y... tal cual. Y esto era un poco charlar de estas cositas, porque ya son 19:32. Charlar de estas cuestiones de que los grupos, tanto los sistemas de salud son grupos, y dejar la puerta abierta, como decía Javier, a lo que viene, ¿no? Teorías de la psicología, Javier se ha explayado enormemente, tenemos enormes cantidades de escuelas, desde los más holísticos hasta los más particulares. Quizás en lo específico tenemos psicología teórica y psicología aplicada. Dentro de la aplicada, la que hace efectivamente atención clínica, la que hace educación y otras ramas más. Quizás en línea general el psicoanálisis es la madre de muchas de las teorías que van a venir luego. Y se convirtió también como antítesis de muchas de ellas, porque fue trabajando distintas cosas, ¿no? Javier habló mucho de lo que es el psicoanálisis y el proceso de funcionamiento de esto que hablábamos del inconsciente. La psiquiatría, en especial de lo que es la psiquiatría dinámica, toma un montón de elementos del psicoanálisis para lo que es la atención. Y una cosa es lo terapéutico y otra cosa es cómo interpretar eso que está pasando. Son modelos de interpretación, lo teórico, o modelos de intervención o terapia. Algunos están más puestos en la conducta y cómo los estímulos, tanto agradables o desagradables, van a generar un estímulo favorable o desfavorecedor para seguir perpetuando o reforzando esa conducta.
¿Se les ocurre alguna cosa que pueda funcionar con eso? ¿Algo que dé gratificación y que retroalimente? Algo como Uy, que... no sé, algo de la vida cotidiana. ¿Nunca les pasó algo que les guste mucho y que vuelvan a ir y vuelvan a ir? Y la amabilidad, profe. ¿Cómo? La amabilidad. ¡Qué bueno! La cordialidad. Y las clases de anatomía, sí. ¡Claro! Bueno, ahí volvemos porque hay que volver. Bueno, acaba de hacer el primer Muy chiste. bueno, muy bueno. Depende del Muy profe. bien, no, Benjamín. Bien. Tiene un punto extra, no sé quién habrá sido, pero hizo el primer chiste. Ya, ya con eso, listo, me recibo. Bueno, corregime vos, Javier, pero por ejemplo, tenemos nuestro querido amigo Pablo, que fue uno de los primeros elementos de experimento con su perrito. Reflexólogo, la reflexología. Y que de alguna manera, ante estímulos, el perrito fue aprendiendo y aprendió que si se prendía la lamparita venía comida y bueno, y cuando ya después sacaban la comida y solamente se prendía la lamparita, babeaba, sin la necesidad de que haya un estímulo real de comida. O sea, estas cuestiones se aplican tanto al perrito, al animalito no humano, como a las personas. Los trastornos de uso de sustancias tienen un refuerzo positivo permanente y es lo que lleva a que la enfermedad se perpetúe. Claro. De hecho, la segunda etapa del tratamiento, la primera es la desintoxicación, la segunda es la deshabituación. O sea, hay que trabajar sobre las conductas aprendidas para desaprenderlas, porque fueron forzadas por mucho tiempo. Sí, eso es difícil, sí. Porque justamente deshacerse de un hábito, porque justamente uno tiene como un beneficio de eso y complicado. Es complejo, sí. Nadie dijo que era fácil. No. Bueno, después tenemos la Gestalt, que seguramente después vamos a hablar. Ya no está más Fraser, ¿cierto? Bueno, tenemos la Gestalt, tenemos el aprendizaje de Piaget y los modelos más socioculturales como el de Vygotsky. Sí. Quería, digamos, como que después, en la actualidad, varias de estas teorías y corrientes psicológicas se van juntando y combinando, y por ejemplo tenemos la teoría de la depresión de Beck, en la cual combina psicoanálisis con conductismo, las teorías cognitivas, que una vertiente es el psicoanálisis y otra es el conductismo, digamos, como que todo va evolucionando, digamos, es un proceso, como es un proceso de salud, digamos, las teorías también van evolucionando. Se rehusan a quedarse en sus cajitas estancas y se van combinando. Sí. Bueno, y eso también lo maravilloso de la humanidad, ¿no? De que se va relacionando y va cambiando, se va cambiando a sí mismo. Bueno, esta es básicamente la última filmina. Esta es la definición de cuidado de atención. Y no hay más filminas dentro de esto. Y es un poco para cerrar todo lo que fuimos charlando y tratando de estimularlos a que ustedes dialoguen y que de alguna manera se replanteen alguna cuestión de nuestra propia cultura y de nuestro propio saber, y que se van a dar cuenta a través del camino de su profesión de que la relación entre personas, una relación particular, relación paciente o profesional de salud, usuario de salud, tiene mucho de estos. Y bueno, un poco eso, abrir el juego a esa cuestión. Eso es todo. Muy bien. Se lo volcó todo. Lo tiro en la lava. Bueno, preguntas, comentarios. Gracias, Martín. Gracias, Martín, la clase muy didáctica. Muy buena clase, profe. Sí, fue tremendo. Bueno, preguntas. Mónica, ¿vos querías decir No, algo? que por ahí la dinámica, esto también lo podemos charlar con los alumnos, de poder hacer las clases así, habladas, digamos, en vez de grabarlas, sino dar la clase entre todos
y poder participen los alumnos también me parece que es mucho más dinámico que grabar las clases y después discutirlas. Eso por ahí lo podemos ver también, ¿no? Serían Sí, son dos alternativas. Igual el tema El punto es, yo por ejemplo a las 18 me puedo conectar, no puedo conectarme a las 5, si es que lo hace más temprano. Claro, vamos a ir regulando esto. Algunos, como dijimos al principio, algunos van a ser grabados, pero el tema es también que ustedes, bueno, en este caso puntual, el no funcionamiento de la PESCO nos imposibilitó adelantarlo, ¿no? Sí. Pero que ustedes puedan leer el material, ver las clases y luego poder interactuar un poco más dinámicamente. Claro. Y algunas van a ser así y otras van a ser como las que hicimos ahora. De hecho, bueno, tenemos que concretar con Martín si este sociólogo va a aceptar la invitación. También hay una antropóloga que yo he invitado para justamente profundizar un poco más en los temas que se plantearon hoy. Y indudablemente, muy probablemente, esas clases serán de presentación, digamos, y de dinámica, digamos, sincrónica, ¿no? Sí, quizás como aporte al grupo de los alumnos, yo siempre tuve yo me recibí hace unos años atrás en la misma facultad que ustedes, y las clases muy largas, voy a hablar por experiencia personal, son un embole. Después de la primera hora, todos perdemos la atención, nos olvidamos, ya no podemos hacer otra cosa. Hoy que está el celular, nos podemos mirar el celular. Es preferible hacer clases orientadoras y que ustedes vayan y lean, o lean y se saquen las dudas en la mini clase, a hacer clases de 700 filminas y que no les van a redundar en nada. Es una experiencia personal y es una visión particular. Sí, estoy de acuerdo. No, tal cual, la comparto. Sí, sí. Por eso también es importante aprovechar los espacios que hemos dado durante la semana para las consultas, digamos, ¿no? O sea, no ir a la consulta a ver qué dice el compañero, la compañera, qué le preguntan, sino ir con una lectura, ir con digamos, con las dudas, con los comentarios, para que sea realmente provechoso. No como si fuera anatomía. Bueno, no, por ahora no. Bueno. 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 Nos vemos.